Me encantaba el día de hoy cómo el Señor empezó a hablarnos acerca del perdón y de dejar ese pasado atrás en la administración, porque el Señor me confirma que es algo que quiere hacer, dejar este pasado atrás. No habíamos platicado en toda la semana, ¿verdad, Areli? Entonces, aquí el Señor es algo que quiere ir. Y para empezar, como decía ella, después de este tiempo que estuvimos encerrados, después de este nuevo comienzo que estamos teniendo, lo primero que tenemos que hacer para tener un gran comienzo es dejar nuestro pasado atrás y hacer que esas fortalezas mentales que hemos creado nosotros mismos, que las pudiéramos ver como esos grandes castillos de la Edad Media, que veías, no, es que no se puede entrar a esos castillos. Eran fortalezas inconquistables. Pero nosotros llegamos a crear esas fortalezas al punto que no dejamos que nada entre, pero tampoco lo bueno. Creamos una fortaleza tan grande, y valga la redundancia, tan fuerte, que no permitimos que entre también aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No permitimos que entren los cambios, no permitimos que entre la palabra de Dios, no permitimos que entren las amistades, no permitimos que entre el amor, no permitimos que entre nada, porque hemos convertido nuestras mentes en una fortaleza que decimos, ya no quiero que me lastimen, entonces no voy a dejar que entre nada a mi vida, y comenzamos a tener estas fortalezas mentales a nuestro alrededor. Cuando nosotros tenemos una fortaleza mental y seguimos llevando este pasado a nuestro presente, muchas veces lo debemos al perdón. En primera instancia, a que no nos perdonamos a nosotros mismos, a que somos incapaces de perdonar nuestros propios fracasos. Cuando, ¿recuerdas, Keila, el versículo que leíste? ¿Qué decía? Si confesáramos con nuestra boca nuestras faltas, seremos perdonados. Si le confesamos al Padre, seremos perdonados. Pero a veces le confesamos nuestros pecados al Padre, nos arrepentimos, pero decimos, ¿será el Señor capaz de perdonarme eso? O estás ahí, perdóname, Señor, y le vuelves a traer eso, y perdóname, Señor. ¿No te arrepentiste la primera vez? No, es que fue un pecado muy grande el que cometí. Está bien que vayamos delante de la presencia del Señor, pero recordemos, Él nos perdona, Él nos ama, y eso es algo que debemos entender para hacer que nuestro pasado realmente se quede en el pasado. Entender que no hay nada que no perdone Dios. Nos dijo que todos los pecados serían perdonados menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque estabas haciendo menos el poder de Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios y le estás diciendo, no, tú no estás a ese nivel. Y nosotros debemos entender que si nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, nosotros nos podemos acercar a Dios de una forma tan increíble, porque cuando no nos perdonamos decimos, no voy a orar, no puedo orar porque me estoy alejando de Dios, entonces no me puedo acercar a la presencia de Dios. Y es en ese momento cuando más lo necesitamos, pero cuando más decimos, no quiero. Porque no me puedo perdonar, entonces Dios no me va a perdonar. Debemos entender que el pasado debe ser pasado en nuestras vidas y no nosotros mismos hacerlo presente. Y la otra parte es la del perdonar a las otras personas. Para que nuestro pasado se quede en el pasado, debemos aprender a perdonar. Hay faltas increíbles que hemos cometido cada uno de nosotros. ¿Quién de aquí no ha pecado jamás? ¿Quién de aquí ha pecado? Nos faltan manos, nos faltan pies, nos faltan dedos para. Entonces, debemos aprender a perdonar también al otro. Hace unos años escuchaba una historia de una anciana que tenía problemas con su familia.
esta señora vivía sola. De pronto alguien se acerca a su puerta, le comparte de Jesús, empieza a estar, la señora recibe a Jesús y esta señora que estaba sola y que estaba en silla de ruedas por una artritis terrible, se empieza a enderezar. No sé si han visto la artritis, te empieza a dejar los huesos rígidos, pero entonces esta señora se empieza a enderezar y al punto que se levanta de la silla de ruedas y al punto que empezaba a salir otra vez a la calle ella sola. Los vecinos estaban sorprendidos por esto que estaba pasando. Decía, es que es increíble. Y el joven que le había compartido a esta señora entonces dijo, bueno, pues ahora la señora tiene que dar un siguiente paso y es, ¿qué ha pasado con su familia? Nunca le había preguntado esto. Oiga señora, ¿y sus hijos? ¿Dónde están? Esos malagradecidos son unos desgraciados. ¿Cómo es posible que no visiten a su madre? Y la señora se empieza a encorvar. Y eso que no había perdonado entonces, pasan los días y pasan las semanas y la señora vuelve a su misma condición donde la artritis la dominaba a ella. Donde una artritis la había dejado otra vez prostrada en una silla de rueda porque no había perdonado. Los hijos a lo mejor se mancharon, a lo mejor sí. Pero la señora había decidido no perdonar y por lo tanto, esta señora se había condenado a sí misma. Y a lo mejor lo que había pasado hace algunos años lo traía otra vez a colación porque decía, es que me hicieron. Y lo tenía tan presente como si se le estuvieran haciendo en ese momento. Y entonces, por eso les digo que esta es la primera fortaleza mental que debemos derribar. Hacer que el pasado realmente se convierta en pasado. Estaba leyendo para hacer esta predicación algunas de las consecuencias que tenemos nosotros cuando no perdonamos. Y leía que la Mayo Clinic, que es una institución médica muy famosa en los Estados Unidos, ellos han hecho estudios médicos, ahora sí que científicos comprobables, de lo que ocasiona el no perdonar a otras personas y por lo tanto no perdonarnos a nosotros mismos. Dice este estudio que encontraron que cuando tú no perdonas y sigues trayendo esas cosas del pasado al presente, encuentras los siguientes problemas para tu salud, físicamente, comprobado científicamente. Dice que afecta nuestro sistema inmune, hace que las defensas bajen. Por lo tanto, somos más proclives a cualquier enfermedad. Otra cosa que dice es que afecta nuestra salud mental, trayendo con esto ansiedad, estrés y hostilidad. ¿Alguien ha experimentado estrés? Levante la mano. Yo lo he experimentado. De pronto siento aquí un dolor, no puedes dormir, estás irritable, estás enojado, me peleo con mi esposa, no tolero a mis hijos que hagan cosas que normalmente hacen. Y esto entonces, el estrés hace que sea una bola de nieve, no solamente para ti, sino para los que están a tu alrededor. Y todo ocasionado muchas veces porque no hemos perdonado, porque no hemos dejado el pasado allá atrás, donde ya pasó. Nos dice también que el no perdonar nos trae depresión. Y obviamente con la depresión vienen los dolores físicos, fatigas, pérdida de apetito, pérdida de sueño. Y cuando hemos perdido el sueño, un sinfín de problemas más. Y todo porque estamos trayendo otra vez el pasado a nuestro presente. Y por último, dice este estudio que también se presentan problemas cardíacos. Es a tal punto el no perdonar lo que afecta a nuestro corazón, no solamente en lo emocional, sino que hasta repercute en lo físico.
la presión arterial se dispara porque no perdonamos, porque vamos cargando con problemas que han pasado hace muchos años. Recuerdo que cuando yo estaba entrando a mi adolescencia, había un amigo que yo tenía, bueno, ni tan amigo porque me trataba peor que a sus patas. Y este chavo, fatal, todo el tiempo me bulleaba ahí en la adolescencia en Casa de Oración, que es la iglesia donde yo crecí, y me bulleaba todo el rato. No, lo aborrecía. Pero lo peor que era el hijo del mejor amigo de mis papás. Y entonces lo teníamos que ver cada 8 días, aparte de la iglesia, afuera de la iglesia. Lo aborrecía. Ya llegaba el punto en que yo mejor me quedaba amargado, a veces no iba a lugares, no hacía, estaban jugando y si estaba él yo no hacía las cosas porque yo decía, no. Y pasaron los años y los años y los años y los años, hasta que un día Dios habla algo a mi corazón. Tienes que perdonarlo. Nunca le hice nada. Yo nunca le hice nada. ¿Cómo lo voy a perdonar si él fue el que me hizo? No puedo. No, y aparte tienes que ir tú a pedirle perdón. Ay. Total. Voy, y para esto, que lo peor así que me pudo haber pasado fue que Dios me lo habló tan fuerte y estaba yo en un momento tan sensible porque era el pleno funeral de mi papá. Entonces en un momento, y veías, no manches, Señor, yo estoy pasando por esto, yo soy el que necesita consuelo. Ve y pide perdón. Voy, me acerco con todo el dolor de mi corazón porque no quería hacerlo. Lo recuerdo y todavía digo, no quería hacerlo. Me acerco con esta persona, oye, ¿sabes qué? ¿Puedo hablar contigo? Sí, que platicamos, le pido perdón. Y él, ni por aquí que me había afectado, ni por aquí le pasaba que ya ni éramos amigos. Para él nunca hubo un problema. Todo estuvo perfecto. Él nunca sintió que me hubiera hecho nada. Y yo era el que vivía con mi amargura. Y el que se estaba afectando era yo. Y me perdí de paseos, y me perdí de fiestas, y me perdí de regalos, y me perdí de un montón de cosas, porque había traído mi amargura todos los días, diciendo que él estaba tan campante y tan a gusto. Por su mente no pasaba nada. Él estaba creciendo, desarrollándose sin ningún problema, y yo amargado terriblemente cada vez que lo veía pasar. Todo porque ya habían pasado años que yo no lo había visto, pero lo seguía trayendo tan a la memoria cada que lo veía, como si fuera presente todo el tiempo. Todo lo que me había hecho yo consideraba que era presente. Es que no me ha pedido perdón. Lo tengo todavía en el corazón hasta que no venga y pida una disculpa. ¿Por qué? Porque hacemos que nuestro pasado se convierta en presente cada día de nuestras vidas. Y para ilustrar mejor esta historia acerca de hacer de nuestro pasado un pasado real, quiero que me acompañen por favor a Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a hablar un poco acerca de este personaje del cual les hablaba mi esposa en las preguntas, Elías. No es en torno a él, pero él está presente en esta historia. Muchas veces, cuando estamos experimentando algún problema, lo primero que se nos viene a la cabeza es que ahora sí estoy pagando mis consecuencias. Es que por todo lo malo que he hecho. Y sí, debemos entender que a toda acción corresponde una reacción, como lo dirían las clases de física, pero sabemos que ahora sí que las leyes humanas están las leyes divinas, y Dios dice: he perdonado tus pecados, he dejado el pasado en el pasado. Primera de Reyes 17 y 18 nos habla acerca de una mujer viuda, una mujer que sirvió de refugio para la vida de Elías en este momento que hablaba mi esposa hace rato, en este momento de sequía,
nos habla la historia que Elías ya había declarado la sequía y llega con esta mujer y esta mujer le da de comer a Elías. Esta mujer que ya no tenía nada le da de comer a este hombre, a este profeta de Dios, y pasa algo extraordinario, porque ya no tenían para comer y Dios suple sobrenaturalmente. Y dice el versículo 17: tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Esta mujer, esta viuda de Sarepta, no se había perdonado a sí misma. No sabemos qué había hecho. No sabemos si era viuda porque había matado a su esposo. No sabemos la condición por la cual ella no se había perdonado, pero sí sabemos que ella tenía su pecado todo el tiempo aquí guardado. Que aunque a lo mejor ya dice, había pasado mucho tiempo desde que Elías estaba ahí, y entonces el pecado de esta mujer supongo que pasó mucho antes. Ella todo el tiempo lo atormentaba y lo traía en su mente aquí, para en cuanto le pasara algo decir, es que mi pecado, es que todo lo malo que yo he hecho me viene atormentando. Pero no, Jesucristo nos dijo, si confesamos nuestros pecados, son perdonados completamente. Y es lo que tenemos que aprender para poder dejar nuestro pasado verdaderamente en el pasado. Hacer vida esto en nosotros. Saber que ya no somos como esa viuda de Sarepta, a la cual su pecado le atormentaba todos los días. Porque Dios nos ha hecho libres, porque Dios nos ha dado su gracia. Y como decía la canción hace un momento, al final de todo, su gracia triunfó. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Porque saben que al final su gracia va a estar por sobre todo lo que hemos vivido. Y algo muy interesante que debemos ver en esta mujer es que de pronto, aunque nosotros somos la creación y somos hijos de Dios, debemos entender que el mundo no gira a nuestro alrededor. De pronto muchas veces creemos que todo lo que pasa es por nosotros. Nos sentimos a lo mejor el sol de nuestras casas y decimos, bueno, es que mis papás, mis hermanos, mis amigos giran alrededor de mí. Y debemos entender que no. Elías, cuando va a la casa de esta mujer, ¿va para recordarle sus pecados? Para nada. Nos dice el versículo 9, el Señor le dice a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías iba por otra cosa totalmente distinta. Y esta mujer que tenía primero, mi pecado. Porque yo no me he perdonado, entonces Dios no me ha perdonado. Le reclama Elías que venía a echarle en culpa su pecado, cuando Elías ¿a qué iba? A buscar refugio. Elías iba a alimentarse. Y recuerda entonces, el mundo no gira alrededor de tus problemas, de tus necesidades. Si de pronto dices, es que me vio feo en la iglesia cuando iba subiendo, traía una basurita, era miope, no sé, a lo mejor no alcanza a ver de lejos y tú creías que no te quiso saludar. No nos hagamos como la viuda de Sarepta, que digamos, es que gira a mi alrededor. Soy tan importante que el profeta de Dios caminó tanto para decirme a mí que me arrepintiera. No, bájale. Bájate de ese pedestal. Eres importante, Dios te ama, eres hijo de Dios, pero el universo no gira a tu alrededor. Si de pronto, ay, es que me vio feo porque sabe que yo pequé. No lo sabemos, eso solo lo sabe Dios y tú.
Es que ya no me saludó porque supo que yo esta semana no leí mi Biblia. Eso no lo sabemos nosotros. Eso es tu problema con Dios. Eso es lo que tú debes tener con Dios. Entonces, para dejar nuestro pasado en el pasado, recordemos que no somos el centro del universo, ni de nuestras casas, ni de nuestra colonia, ni de nuestra iglesia, ni de nuestros amigos. Porque muchas veces es que mis amigos no respondieron de la forma que yo quería. Cálmate. Cada uno es el centro de sí mismo, no el centro del universo ni de nadie más. ¿Ok? Entonces, para dejar nuestro pasado en el pasado, tomemos eso en cuenta. Y por último, en relación a la historia de esta viuda, tenemos que aprender algo que es muy importante. Muchas veces, cuando no hemos perdonado nuestro pasado, no podemos seguir adelante. Porque lo que esta mujer tenía en mente era lo siguiente: vivían en medio de una sequía, y Primera de Reyes 17:12 dice lo siguiente: ella le respondió a Elías: le juro que el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, y después mi hijo y yo moriríamos. Era tal su falta de perdón a lo que ella había hecho, que simplemente quería morir y dejar morir a sus generaciones. No le importaban los que venían detrás de ella. Y es algo que nosotros debemos cambiar. Pecamos, nos levantamos. Hicimos algo incorrecto, nos levantamos. No en nuestras fuerzas, no porque seamos guapos, no porque seamos perfectos, simplemente porque Dios está con nosotros. Porque la respuesta a cuando ella se quería dejar morir era: obedece y nunca te faltará nada. Y es lo que yo te digo hoy. Si tú tienes que dejar algo en el pasado, déjalo. Obedece y no te faltará nada. Deja que tu pasado sea realmente pasado. Porque cuando no perdonamos, nos llenamos de amargura. Porque cuando no perdonamos, nos hacemos como la historia de este hombre que su cabello pesaba hasta 3 kilos al año, Absalón. Un hombre lleno de amargura. Pasó por un problema terrible. Su propio hermano se manchó al grado de violar a su hermana. Era tan terrible y tan depravada la situación que vivía la familia de David, que Absalón y Tamar, que eran hermanos, hijos de el mismo padre y la misma madre, ellos fueron, ahora sí que por su medio hermano Amnón, este hombre fue y viola a la hermana de Absalón, a Tamar. Dices: oye, sí es manchadísimo lo que hizo. Sí. ¿Merecía un castigo? Claro que sí. Merecía el peor de los castigos por haber violado a su propia hermana, pero un castigo que viniera de parte del rey. ¿Y qué fue lo que hizo Absalón? Cuando pasa esto, llama a su hermana y le dice: Tamar, ven para acá. Supe que te violó ese desgraciado. ¿Qué vas a hacer? Quedarte callada y vas a vivir aquí en mi casa. No digas nada. ¿Y qué hicieron? Alimentaron su amargura. Fue terrible, sí, no quiero hacer esto pequeño, no, fue terrible. Pero ellos fueron amargándose. Y Primera de Samuel 13, 20 y 22. Me voy hasta el 23, perdón. Absalón esperó 2 años para planear su venganza. Porque nos dice Primera de Samuel 13, 23 que se fue a vivir
a un lugar llamado Baal Hazor. En este lugar vivió durante 2 años después de que violaron a Tamar. Y este lugar, Baal Hazor, significa el pueblo donde Baal es el Señor. Este fue el lugar donde se fue a meter Absalón junto con su hermana. ¿Te pasó algo terrible, hermana? Ven, te voy a llevar a la casa de Baal. Te voy a alejar de Dios. Y con mi amargura y la tuya vamos a vivir donde Baal es Dios. Y es lo que nosotros hacemos cuando decidimos no perdonar o no perdonarnos a nosotros mismos. Nos estamos yendo a la casa de Baal. Estamos yendo a la casa donde Baal está tomando el control. Porque la naturaleza de Dios cuando nosotros pedimos perdón es perdonarnos. Dios nos quiere perdonar, Dios no quiere que nos alejemos de Él, Dios quiere que nos arrepintamos y que volvamos delante de Él. Pero la naturaleza del diablo, la naturaleza de Baal es: no perdones, quédate aquí en mi casa. Lo que te hicieron fue terrible, te tienes que vengar. Y cuando nosotros lo alimentamos en la casa de Baal, vamos a terminar como Absalón. Lo planeó durante 2 años hasta que mató a su hermano Amnón. Lo mató. Dirán, le dio su merecido, pero no, fue más allá. Se exilió, se alejó de todos los suyos. Y después de esto, cuando vuelve a su pueblo, traiciona a su padre, el rey David. Y después de esto, se acuesta con todas las concubinas de su padre. Era un hombre tan depravado que no le importaba tener relación hasta con 10 mujeres enfrente de todo el pueblo. Que todos vean que yo las puedo. Que todos vean que yo soy más que mi padre. La falta de perdón de este hombre fue creciendo. Y lo llevó al punto de ser asesinado. Murió terriblemente. Dice que su propio cabello lo enredó en un árbol, lo dejó ahí colgado y llegaron los escuderos de Joab y lo atravesaron con unos dardos. Y ahí quedó colgado como si fuera un cualquiera, como si fuera otro más, porque nunca aprendió a perdonar, ni a perdonarse a la mejor por lo que él había vivido. Debemos entender que tenemos que derribar esas fortalezas mentales que no nos dejan avanzar, que no nos dejan caminar hacia adelante. Debemos entender que si no quitamos nosotros mismos esas fortalezas, nadie las va a quitar. Porque decimos, es que Dios actuará. Pero Dios no se puede meter donde tú no le dices que se meta. Dios te va a respetar tanto que si tú no quieres perdonar, te va a decir, está bien, no perdones, no te puedo obligar a perdonar. Dios te respeta tanto que si tú no te perdonas a ti mismo, Él no va a hacer que desaparezcan las cosas como por arte de magia. Porque te respeta, porque te ama. Y es por eso que nosotros debemos derribar nuestras fortalezas mentales. Porque cuando nosotros cargamos con el pasado, al terminar seremos los perdedores. Pues a los otros no les importa nuestro pasado. Las ofensas nosotros las tomamos más personales de lo que creemos o de lo que la realizaron los ofensores. Y terminamos creyéndonos más fuertes al desarrollar fortalezas mentales que no dejan que ni el Padre Celestial entre. Porque estábamos rotos y fuimos perdonados. Perdonémonos a nosotros mismos
y perdonemos a aquellos que rompieron algo en nuestras vidas. Pónganse de pie, por favor. Me encanta la historia del llamado del profeta Eliseo. Fue un profeta con una doble unción de la de Elías. Imagínense, si Elías era capaz de que con su oración cayó fuego del cielo 3 veces, ahora este hombre Eliseo tenía la doble unción de Elías. Y cuando comienza o cuando es llamado al ministerio, hace algo extraordinario. Dice que estaba arando con su yunta de bueyes en la tierra que tenían sus padres. Pasa Elías, le avienta su manto y esta es señal donde le decía: tú vas a ser el próximo profeta. Y lo tomó y dice: ahorita voy, mi señor. Va, mata los bueyes, con las yuntas hace un altar para sacrificar a esos bueyes, y con esto le dice a Elías: todo lo que me pasó, todo lo que soy, todo lo que tengo, se quedó atrás. Ya es pasado. Ya lo maté, ya lo quemé, ya lo sacrifiqué a Dios. Y caminó con tal poder que tuvo la doble unción de Elías. Estábamos rotos, fuimos perdonados. Vamos a orar para pedirle al Señor que obre en nuestras vidas. Vamos a orar para entregarle al Señor eso por lo cual estábamos rotos, eso que ha hecho que nuestras vidas muchas veces no nos deje crecer. Levanta tus manos y entrégale al Señor aquello que tienes que entregar esta noche. Eso que solo tú y Él saben que debe ser perdonado. Padre, gracias te doy en este día por cada uno de los jóvenes que están aquí, Señor, porque tú, Señor, nos has perdonado. Te pedimos que perdones nuestras faltas. Te pedimos que tú perdones nuestras transgresiones. Te pedimos que tú perdones aquello, Señor, que hemos considerado imperdonable. Te lo traemos hoy delante de ti, y ahí en tu lugar tú sabes lo que le tienes que entregar a Dios. Eso que considerabas imperdonable no lo es, porque el Señor te quiere redimir, porque al final su gracia ha triunfado, porque estábamos rotos, pero hemos sido restaurados por su gracia. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias por cada uno de estos jóvenes, Señor. Te pido que tú los guardes, Señor, que te pido que tú los llenes del Espíritu Santo, para que aquellas cosas que han sido rotas en su vida sean renovadas, para que aquellas cosas que en su vida, Señor, no han podido ser perdonadas, que las puedan perdonar esta noche, y que se perdonen a ellos mismos, para que no lleven el pasado más allá, Señor, sino que en esta noche puedan caminar como Eliseo, dejando todo sacrificado a tus pies, porque tú eres el Señor. Sí, Padre. Alza tus manos, alza tus manos. Amaste a ti, tu gracia me alcanzó, pecado borró. Perdonado, libertad. Sí, Señor. Gracia triunfó,
Sí, agradécele ahí al Señor porque su gracia ha triunfado por sobre todas las cosas. Porque su gracia se ha establecido por sobre todas las cosas. Porque su gracia no termina y no terminará. Tómate ahí de su mano de gracia, porque estábamos rotos y su gracia nos alcanzó y su gracia triunfó, porque Él es el Señor por sobre todas las cosas. Sí. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Agradece solamente porque su gracia no va a terminar. Que sea una certeza en tu vida todos los días de tu vida. Su gracia no va a terminar. Su gracia va a permanecer en todo tiempo. Eres perdonado, perdona. Eres perdonado, perdónate, porque su gracia ha triunfado. Y dale gracias a Dios con un aplauso, porque su gracia no nos va a dejar, porque su gracia triunfará en todo tiempo.